Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. La práctica parlamentaria en democracia prevé que un ejecutivo sin mayoría en el legislativo pueda gobernar con mayorías móviles, completando con legisladores de oposición los votos de la bancada de gobierno. El mejor ejemplo es Estados Unidos, pero con dos partidos consolidados donde ocasionalmente los presidentes completan una mayoría con legisladores de oposición, pero sin cambio de camiseta. En el Ecuador, en cambio, las mayorías móviles termina desprestigiada por el costo que significan los legisladores sueltos, que antes optaban por camisetazos y hoy por la multiplicación de movimientos regionales. Analizaremos este fenómeno con Francisco Huerta, analista político, ex jefe de partidos, subdirector de Diario Expreso. Bienvenido, doctor Huerta. Doctor, en tiempos de la partidocracia, donde era indispensable afiliarse a un partido para participar en política, eran usuales los cambios de camiseta cuando un legislador decidía volverse gobiernista. Ahora, con un nuevo sistema introducido por Rafael Correa de proliferación de movimientos regionales, se han multiplicado los cambios de postura sin camisetazos por parte de los llamados asambleístas independientes que son dueños de su propio movimiento regional. El problema sigue siendo el mismo: ausencia de disciplina partidista o se trata de falta de convicciones ideológicas, doctor. Perdona, Lenin, pero antes de contestarte quiero dejar notar que vengo con mascarilla porque así deberíamos andar siempre a lo largo de un periodo que no sabemos cuándo termina, pero esto protege del coronavirus. Hay que tener esa disciplina cuando se abra el semáforo a la posibilidad de más gente circulando, porque si no va a haber más gente contagiada. Ahora sí me la quito. En esa línea, Lenin, la experiencia con la manera de comportarse de los legisladores es complicada. Como ministro me llegaron muchas peticiones, ministro de Salud especialmente. ¿Qué le pedían? Cualquier cosa, que los reciba para hablar sobre el hospital de tal cosa, o para pedirme que le consiga el cargo de director de ese hospital a fulano de tal, como recomendaciones. Eso estaba prohibido por la ley desde cuando yo era ministro de Salud por el 80. ¿Y qué ofrecían a cambio? Nada, simplemente ejercían su poder de legisladores. Nosotros no teníamos dificultades con el número de legisladores a favor del gobierno. En la época de Osvaldo Hurtado o de Gustavo Noboa. Pero eso estaba prohibido por la ley. Y nada ha cambiado, doctor. Hacer palanqueos, porque yo podía mandar eso al organismo correspondiente y hasta dejarlos fuera de su legislatura. Y nada ha cambiado. El tema es que cambió en forma de dádiva. Así como se entregaban las aduanas, ahora se entregan los hospitales para que hagan y deshagan. Y entonces son dueños de esos hospitales y por eso ha ocurrido todo lo que hemos visto, hasta el lugar macabro de negociar con las fundas para los cadáveres. Es decir, que el costo para los gobiernos sigue siendo igual y termina siendo absorbido por el presupuesto general del Estado, es decir, por la ciudadanía. Más que eso, porque si fuera que palanquean, nómbrame un director de hospital. Y ese director de hospital se gana su sueldo y hace las cosas de la mejor manera posible. Bueno, sería tolerable, pero van a robar. Eso es lo escandaloso de esto, lo distinto de estos días. Cada nombramiento es una garantía de que el señor busca enriquecerse con el cargo público. Y ya vemos viendo hasta dónde de anómalo resulta la situación. Y lo peor de todo es que, a mi parecer, estamos rodeados por una telaraña donde los hilos que a ratos se mueven no dan paso a matar a la araña que teje esos hilos. Y eso es lo que hay que hacer para combatir la corrupción. El hombre del maletín sigue activo, doctor Huerta. Antes eran los ministros de Finanzas. Yo le pregunto, ¿esto continúa o el rol ha cambiado de ministerio para así cumplir órdenes del presidente que busca pasar leyes o evitar juicios políticos de sus ministros? El tema es que hay una red que tiene secuestrada a la nación. Y el problema se da porque las autoridades que tienen que controlar a las organizaciones que controlan no lo hacen.
¿Cuándo ha visto una interpelación a un contralor, a una fiscal o a un juez o a un legislador? Ellos no se pueden interpelar a sí mismos, sino en términos de emergencia, cuando ocurren descubrimientos que se deben a situaciones fortuitas. En el caso último, si no se cae la avioneta, no sabríamos nada de cómo se están dando las cosas. Eso ha permitido ahora abrir un espacio de investigación que llega a expresidentes de la República, a una red de legisladores, pero que tiene que tener complicidades en el alto gobierno, porque si no, no pueden producirse ese tipo de situaciones. Y eso es lo que hay que aplastar, eso es lo que hay que combatir. Doctor Huerta, pero no todos los casos son iguales. Así como a veces el gobierno es chantajeado por la amenaza de juicios políticos, también hay ocasiones en las que el gobierno necesita leyes y se lanza, así nomás, a la subasta. Bueno, a veces no se lanza a nada. Ya vimos lo que pasó en octubre. Se negoció apenas con un sector, los transportistas, y se dejó sin negociación a la población indígena, que fue luego la que protagonizó bochornosos incidentes en octubre. En definitiva, no veo una adecuada conducción en el manejo del gobierno para conseguir mayorías. De inicio las tuvo, pero ahora se han ido disgregando y se dio el caso de los hospitales. ¿Quién hizo esa negociación? Yo no la admito como válida. Y tampoco admito que simplemente se dejen las cosas como para después y un escándalo nuevo oculta el actual y hay que de todo. Eso es lo que no hay que admitir, hay que aplastar la corrupción. ¿Quién pudo haber hecho esa negociación, doctor Huerta? Porque tampoco es que hay muchas opciones. No hay muchas opciones, pues. Las negociaciones políticas las hacen los ministros de gobierno a través del ministerio respectivo de que se trate, en este caso Salud. No sé si se dio el paso de negociar con Salud o se negoció directamente con el Ministerio de Gobierno. Pero todo esto con autorización presidencial. Eso tiene que quedar clarísimo. En todos los regímenes democráticos de los diferentes países, los legisladores representan a los estados o provincias. ¿Sus representantes populares son grandes electores regionales, doctor Huerta, o simplemente caciques que responden ante sí mismos? Básicamente en estos tiempos caciques que responden ante sí mismos y como usted señalaba, casi todos ellos tienen un pequeño partido que ha servido para también garantizar la estabilidad al Consejo Nacional Electoral. Es decir, todo en estos últimos tiempos se ha visto como producto de una negociación no muy transparente. Yo te doy estabilidad en el Consejo Nacional Electoral, pero tú garantizas que mi partido sale pronto. Regional o nacional, eso es lo de menos. Y viene quizás también de un poco más atrás, doctor Huerta, porque cuando son tiempos de campaña, a estos líderes regionales los observamos ofrecer a sus electores obras que solo le corresponde ejecutar al gobierno, y el que no es gobernista corre el riesgo de que las obras que ofrece no se realicen. Pero ¿solo eso es causa de su lucha política, conseguir obras, en muchos casos necesarias para sus poblaciones, para sus regiones, o lo que en realidad buscan es manejar esas obras para enriquecerse? Lo segundo, básicamente. Conste que no hemos hablado de ninguna petición ideológica. Yo te apoyo, pero me das tus votos, en cambio, presidente, para aprobar tal ley que me interesa a mí que salga porque beneficia a mi provincia. Ahora me das la obra, pero yo la manejo. Yo contrato, yo me llevo los sobreprecios. Y esa es la tragedia. Ahí está la acción política para la estabilidad gubernamental usando como instrumento la corrupción. Eso es lo que tenemos que superar muy rápidamente, vertiginosamente. El país no da más. La imagen de corrupción debe ser el estímulo para aplastarla, porque de otra forma como país no salimos. Doctor Huerta, pero ¿y qué hacemos entonces con esa clase política corrompida hasta la médula? Antes ya se dijo que se vayan todos y todos se fueron, pero los que llegaron resulta que están cortados con la misma tijera o son peores incluso que los que estaban antes. Tenemos que garantizar que no se sigan eligiendo gente que tiene alguna popularidad, los que llamamos notorios, sino que se elijan notables, ciudadanos limpios, pulcros de cada provincia que sí hay,
y que tengan algún conocimiento de la función que van a desarrollar. Es vergonzoso, y esto debería ser motivo de alguna legislación, que se elija por popularidad. Ya vamos viendo cuántos casos fallidos tenemos por haber hecho ese tipo de elecciones. Pero los partidos tienen que recuperar su rol ideológico, no solo un membrete para hacer negociaciones políticas que les permitan robar, porque esa es la tragedia. Se dedican a robar. Aquel legislador al que le concedieron el hospital va a robar con esa concesión. Pero lo malo es que no parece ser que son casos aislados, sino que hay una gran red, esta es la telaraña a que me refiero, que distribuye hospitales, distribuye eléctricas, distribuye mandatos en distintas áreas del quehacer nacional, donde son dueños y señores de estos legisladores que influyeron en el nombramiento de los respectivos personeros. Por supuesto, hay excepciones entre los legisladores. Yo no creo que algunos de ellos, todos, procedan como estamos criticando, pero la red tiene una buena mayoría de legisladores, tal cual la red del narcotráfico que ha penetrado el Ecuador. ¿Cómo puede ocurrir lo que ocurre en la magnitud del narcotráfico de estos días sin complicidades de alto nivel? Definitivamente las hay. Hay que ponerlas en evidencia, no solo capturar a los que tienen la droga, sino saber de quién era esa droga y qué regla protegía. Mientras tanto, para colmo de lo que ha ocurrido jamás en la República, estamos en que la flota aérea o la flota naval pueden movilizarse porque no han pagado el seguro. ¿Qué tipo de república es esta donde ocurren estas cosas? ¿Cómo no hay para pagar esos seguros? El gobierno del presidente Lenín Moreno no es interino fruto de un golpe de Estado, sino que fue elegido por el pueblo en elecciones impugnadas, por cierto, por el perdedor. Pero es débil como un gobierno interino. ¿Esto a qué se debe, doctor Huerta? ¿A la ruptura de su bancada que terminó por dividirse entre morenistas y correístas, o hay también otras razones? Yo creo que se debe a que no asumió lo que todo el mundo decía. Este es un gobierno transitorio, este es un gobierno interino. Con ese rol asumido como tal, no hubiera necesitado mayorías móviles. La tenía por el amplio respaldo nacional que al inicio de su gestión recibió. Allí está el resultado de la consulta popular que hizo. Pero por un afán que es patológico ya, de garantizarse la elección tal o cual, de garantizar el resultado, hay una suerte de obligación que no es necesariamente tal, de conseguir el mayor dinero posible para hacer la campaña. Los expertos parece que ahora le dicen, yo te asesoro, pero tú tienes que conseguir tanto. Y se dedican a conseguir dinero tomándole de las instituciones públicas. Dame Quebrada dando aportaciones para la campaña de la consulta. Y claro, se quedan con algún pedazo de eso de recaudación. Es escandaloso que haya ocurrido. ¿Y qué va a pasar ahora? Justamente, doctor, los actuales escándalos de corrupción en el propio bloque de Alianza País, ¿qué margen de maniobra le dejan en el año que le falta al presidente Moreno para entregar el poder? ¿Será quizás que la tantas veces anunciada intención de corregir el rumbo podría fortalecerse con una oposición que tampoco es que sea muy ideologizada, que digamos? Yo creo que ya no le toca sino sentarse y esperar terminar su periodo y tratar de hacer algún gesto contra la corrupción que le permita tener ese resultado. Pero si no, va a quedar como un gobierno anodino que nos abrió un espacio de libertad. Yo digo que la libertad de prensa se defiende ejerciéndola. No hay que esperar que el gobierno decida abrir el espacio. La libertad de prensa se defiende ejerciéndola. Y eso es lo que hemos hecho muchos medios de comunicación, muchos periodistas individualmente considerados. Doctor, ¿se puede esperar gestos contra la corrupción por parte de un gobierno que prometió en campaña conformar una comisión internacional de lucha contra la corrupción y su anuncio, digamos que quedó en intento porque salió un decreto y nada más? Absolutamente fallido. Aquí hay complicidades de alto nivel y por eso los que se sienten parte de esa complicidad no se van a atrever a dejar en manos extranjeras el análisis de la situación de corrupción que vivimos.
tienen funcionarios que hacen gestos, pero no van a las causas mayores. Yo no dejo de insistir en todo lo que se viene represando a partir del tiempo en que la Fiscalía no ha actuado y ahora está actuando en los casos puntuales de estos días. No dejaré de insistir en que la mayor parte de los casos han sido producto de investigaciones en el extranjero, como lo de Fonseca, y han sido también causa de investigaciones de medios de comunicación, de periodistas. No son producto de la investigación de los organismos de control. Y los organismos de control no pueden ser juzgados por la Asamblea, porque también los asambleístas están involucrados en los actos de corrupción. Vivimos una situación dura, anómala, y tenemos que superarla rápidamente, no hay alternativa. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.